Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan, dejen sus comentarios, los leo con atención. Y ahora, sin más, prepárense para adentrarse en cada relato. Que los disfruten. Me llamo Esteban y nací entre surcos de milpa en la Sierra Norte de Puebla. En 1998 tenía 24 años y trabajaba en el rancho de Don Eusebio, allá por el rumbo de Soquiapa. A esa edad uno cree que conoce el monte como si lo hubiera sembrado, que no hay camino que lo sorprenda. Yo también lo pensé, hasta aquella tarde de marzo en que aprendí que el campo guarda cosas que no obedecen ni a Dios ni al calendario. Ese día me tocó revisar la acequia y apuntalar un tramo de la cerca que los vientos habían echado. Terminé al caer la tarde, con el machete al cinto, los dedos llenos de polvo y una garrafa tibia en la mano. Emprendí la vereda de siempre, 5 kilómetros de tierra apretada, cercada de encinos ralos y huizaches que raspan la ropa. El sol, ya a ras de cerro, dejaba una luz floja que pintaba todo como cansado. El camino iba callado. Ni grillos, ni chicharras, nada. Solo mis pasos partiendo piedritas. Fue entonces, por un recodo, que la vi. A media vereda, plantada como si brotara del suelo, estaba una mujer menuda con el pelo recogido bajo un rebozo negro. Vestía falda gastada, ancha, que apenas se movía pese a la brisa. Tenía las manos cruzadas al frente y el rostro arrugado como cuero envejecido. No la conocía. En esos pueblos uno sabe quién es de ahí y quién no. Ella no era de por aquí. La saludé por puro costumbre y seguí de largo. Antes de dar 3 pasos, habló con una voz rasposa, como de garganta seca. ¿Me dice la hora, joven? Miré el cielo. Por la inclinación del sol calculé que serían las 6:15, quizá un poco menos. Se lo dije. No tenía intención de quedarme. Pero la mujer no se movió. Bajó la vista a mis botas, luego volvió a mirarme. Sentí, sin razón, que me estaba midiendo. Busco San Bartolo Tonayán, dijo. Me dijeron que por aquí agarraba. Lléveme. No más al cruce. Le expliqué que debía seguir la vereda hasta el Ocote Grande, doblar a la izquierda y cruzar el arroyo seco. Le dije que había piedras pintadas de cal marcando el paso. Hablé claro y corto. Ella escuchó sin parpadear. Cuando terminé, repitió despacio, como si probara la lengua. No. Lléveme. Negué con la cabeza. En casa me esperaban y la luz se iba. Di un paso para despedirme y en eso sentí su mano en la muñeca. No vi cuando me tomó. Solo sentí el calor. No calor normal, no el que deja el sol en la piel. Era un ardor que se metía por los poros como si mi sangre entrara a hervir. La piel me crujió por dentro. Fue tan brusco que la rodilla me falló. Lléveme, repitió, pero su voz ya no era la misma, sonaba gruesa, como si hablara desde un sitio profundo dentro de ella. Intenté soltarme. Cada tirón encendía la quemazón. Vi su mano, dedos secos, largos, apretando con una fuerza que no correspondía a ese cuerpo pequeño. Alrededor, el monte continuaba inmóvil. El aire parecía pesado, azogado. Pensé en gritar, pero entendí que no me convenía llamar nada que pudiera estar oyendo. Le supliqué que me dejara ir. Dije que mi madre estaba sola, que tenía que llevarle la leña, que otro día, que en la mañana. No reaccionó. Apreté la empuñadura del machete. No pretendía lastimar a una vieja, pero el dolor era un clavo ardiendo clavado en el hueso. Con la mano libre jalé la hoja y, sin apuntar, di un golpe seco hacia su muñeca. La hoja apenas rozó. No cortó. Aún así, ella soltó. No hizo ademán de dolor. No gritó. Solo apretó la boca como si contuviera algo que se quería salir.
Yo me eché para atrás, tambaleando. Miré mi muñeca, la piel estaba marcada por 4 líneas oscuras, enrojecidas en los bordes, que dolían como si me las acabaran de planchar. Ella dio un paso a un lado de la vereda. No para irse, sino para dejarme pasar. Me hizo un gesto con la barbilla, como si hubiera ganado. No esperé nada más. Me eché a andar con la vista fija al frente. Caminé sin correr, porque sentí que si corría me alcanzaba. O al menos así me pareció. No escuché pasos detrás, pero la sensación de que algo venía pegado a mi nuca no se fue hasta que vi el portón de la casa. Esa noche el ardor no me dejó dormir. La marca se había hinchado y la piel se veía brillante, punteada como por pequeños granos. Mi madre me untó sábila y rezó bajito. Yo no le conté todo. Dije que me había rozado con un alambre caliente. No sé por qué mentí. Tal vez por miedo a nombrarla. Al amanecer los perros no quisieron salir. Se quedaron debajo de la mesa con el hocico entre las patas, mirando la puerta como si esperaran a alguien. Ese día, al ir al potrero, encontré un becerro tirado. No tenía heridas, salvo unas marcas en el cuello que parecían dedos muy delgados. Olía a encierro viejo. El patrón mandó enterrarlo. Yo pedí el resto del día para arreglar la acequia. Lo que quería era evitar la vereda. Pasaron 3 días. La marca en mi muñeca empezó a descascararse como quemadura de fogón. Cada noche sentía un peso en el pecho, como si alguien se sentara discretamente sobre mí. Abría los ojos y solo veía el techo oscuro, con el círculo de humo donde se acumula el tizne. En esos ratos escuchaba un murmullo afuera, en la troja, como si removieran costales. Cada vez que me levantaba, hallaba la puerta abierta de par en par. Mi madre decía que eran los gatos. Yo sabía que no. El 4.º día, al regreso del rancho, tomé un atajo por el lomerío para no pasar por el recodo. El cielo estaba limpio, la luz clara. Me confié. Al bajar por una cañada, me tocó cruzar un arroyo seco. Entre las piedras había un espejo de agua quieta que no se había bebido el calor. Me agaché para remojar un pañuelo y vi mi cara deformada por el movimiento. Entonces noté algo que me heló más que el agua. En el reflejo, junto a mi hombro, había una figura de perfil. Un bulto negro, corto, cubierto con un rebozo. Me giré. No había nadie. Volví al espejo de agua. La figura seguía en el reflejo, un poco más cerca de mí, como si hubiera dado un paso en mi espalda. Sentí la nuca fría. Me puse de pie con cuidado, sin hacer ruido. Sin mirar atrás, caminé con los dientes apretados. El machete pesaba como si fuera de piedra. La marca ardiendo. Esa tarde decidí no dormir en la casa. Me fui con el compadre Abel a una bodega de tablas junto al potrero. Encendimos un ocote y nos sentamos a platicar de cualquier tontería con tal de no quedarnos callados. Yo quería escuchar voces humanas. Cuando el ocote se consumió, los grillos volvieron a callar. Un viento seco pegó en el portón y lo abrió apenas, lo suficiente para dejar pasar el olor a tierra vieja. Sentí que la temperatura bajaba y que la marca de la muñeca ardía más, como cuando te acercas demasiado a la boca del horno. Le pedí al compadre que no se durmiera. Él, sin decir nada, se cubrió con una cobija y me dio la espalda. Comprendí que estaba solo en lo que fuera a venir. Me paré y atranqué el portón con un palo. Luego puse la garrafa junto a mí, como si el agua pudiera servir de algo. El silencio se hizo profundo. Y entonces, sin que sonara un solo paso, olí un aroma metálico, antiguo, como de herramientas guardadas mucho tiempo. La puerta vibró, suave, como si la tocara una mano cuidadosa. No sé qué me empujó a hacerlo, pero agarré la garrafa y derramé un hilo de agua sobre la entrada, formando una raya. El vapor subió como si hubiera tirado sobre comal encendido. La vibración paró.
Después, 3 golpes secos, uno detrás de otro, retumbaron en la madera. No fuertes, no de ira. Golpes de aviso. Me quedé pegado a la pared, el machete contra el pecho, y conté mi respiración para no chillar. La puerta ya no se movió. El olor tardó en irse. Cuando por fin amaneció, el compadre se levantó pálido y me dijo que había soñado con una mujer que entraba por la cocina y se paraba sobre su pecho. Aseguró que no era sueño, que sintió la tela del rebozo raspándole la mejilla. No quise contradecirlo. Esa misma mañana fui con don Rosendo, el de las curaciones. Le mostré la muñeca. No preguntó mucho. Solo me miró como quien reconoce una pieza de casa. Preparó una mezcla con sal, aguardiente y ramas de pirul. Me la frotó hasta que sentí que la carne se me iba a caer. Dijo que no volviera a pasar por el recodo en 9 días. Que cargara siempre una botella con agua limpia y que, si me volvía a encontrar con ella, no le hablara, no la viera de frente, no le diera la hora. Hay quienes no se ponen viejos de manera normal, murmuró. Seguí sus indicaciones. La marca tardó en borrarse. La vereda ahora la tomo solo a pleno día y con alguien al lado. A veces, cuando la tarde cae, todavía siento la muñeca calentarse como si me apretaran. Desde esa vez entro a cualquier cuarto mirando primero el piso de la puerta. Si veo una raya de humedad que levanta vapor sin razón, sé que alguien anda cerca. No volví a ver a la mujer. O eso digo para convencerme. Porque a veces, en el brillo de la lámina del corral, en la quietud del agua del pilón, en el vidrio curioso de una ventana al caer la tarde, aparece a mi costado una silueta pequeña cubierta con rebozo, tan clara como la cicatriz que aún llevo. Y no le pregunto la hora. Ni el rumbo. Solo camino sin voltear, sintiendo cómo me arde otra vez la piel donde su mano me pidió que la llevara. El silbo en 2 patas. Nací y he vivido toda mi vida entre cafetales y milpas en la Sierra Norte de Puebla. No soy dado a hablar de más ni a inventar historias. Lo que voy a contar pasó en 2003, cuando me tocaba cuidar solo la parcela que queda a media ladera, rumbo a un paraje al que le dicen La Cuchilla. Ahí tenía una casita de lámina con su fogón y una hamaca junto a la puerta. Dormía ahí cuando el trabajo apretaba, para no bajar al pueblo de noche y volver a subir de madrugada. Ese año la lluvia se acomodó tarde. Los caminos estaban medio deslavados, la vereda se hacía resbalosa y el monte olía a tierra guardada. Yo cumplía con lo mío, levantarme a las 4, revisar la humedad, espantar tlacuaches del gallinero y meterle mano a la milpa. Me acostaba temprano. Nunca he sido de amanecidas, ni de cantina. Así me criaron. Aquella noche me costó conciliar el sueño. No hacía viento. Los perros del vecino de arriba no ladraban. Se oían grillos y algún derrumbe de piedra a lo lejos, lo común. Pasó la medianoche, calculo, cuando empezó el silbo. Era nítido, parejito, como de alguien que sabe afinar. No era un canto de ave ni un pito de niño. Era un aire sostenido con pequeñas variaciones, una tonada antigua. Se escuchaba en el camino de terracería que baja al arroyito. No parecía acercarse ni alejarse. Siempre igual, a la misma distancia. Pensé que alguna persona estaría perdida, pero uno reconoce hambre, prisa o miedo en los ruidos. Aquel silbo no pedía ayuda. Sonaba con paciencia, como si probara el aliento y vistiera la noche con su propia música. Me quedé quieto, esperando que se fuera. No se fue. Pasaron minutos que se sintieron largos. La hamaca se me volvió un hilo inseguro y el techo de lámina pareció descender con cada respiración. Me levanté, me puse el pantalón, la camisa y los huaraches. Acerqué el banco a la ventana y abrí apenas la cortina hecha con costales.
La luna estaba alta, velada por una nube, dando la claridad suficiente para distinguir la cerca de piedra que divide mi parcela del camino. Ahí lo vi. Al principio creí que era un pavó de monte, uno de esos grandes, por el tamaño y la forma. Pero no. Estaba sentado sobre la cerca, como se sienta una persona en la orilla de un petate, la espalda recta, las patas colgando hacia el camino. Lo que me dejó frío fueron los ojos. No eran los de un animal del monte. Eran ojos que miran y reconocen. La cabeza parecía de ave grande, con plumaje desparejo y su pico pequeño. Sin embargo, al abrir la boca, no hizo trino. Salió el mismo silbo afinado. Al mismo tiempo, la garganta subía y bajaba con una calma que no era de bestia ni de cristiano perdido. No hice ruido. Cerré la cortina despacio. Aseguré la puerta. Crucé el banco y el metate. Arrimé el costal de maíz. Me senté en el suelo con la espalda contra la pared, el rosario enredado en la mano. Hay cosas que uno escucha de niño y deja en el cajón de los cuentos. En estas lomas se habla de quienes cambian de forma, de brujas que imitan voces, de cantos que llaman sin moverse. Yo no soy estudioso de eso. Solo sé que lo que estaba a la orilla del camino no debía estar así. Seguí oyendo el silbo, siempre a la misma distancia, siempre a la misma firmeza, como si marcara el paso del tiempo. No sé cuánto duró. Miré por la rendija cada tanto. La figura seguía en la cerca, inmóvil del tronco, viva en los ojos. En un momento, la tonada se interrumpió. El ave, o lo que fuera, se enderezó de un modo que no he visto en criatura alguna. Apoyó lo que serían las manos en la piedra, se impulsó y cayó de pie. De pie, sí, con dos extremidades al frente y dos atrás, como si redistribuyera su cuerpo para probar otra postura. A la luz pálida, su sombra se estiró sobre el suelo. Volvió a silbar. Caminó hacia el arroyito. Cada paso iba seguido por el mismo aire afinado, idéntico. Se metió en el cafetal y la música se apagó con la distancia. No dormí. Me quedé hasta el amanecer sentado contra la pared. Cuando al fin clareó, salí con el envase de agua bendita que mi madre me había dado en un novenario. Caminé hasta la cerca. En la piedra donde estuvo sentado había pequeñas plumas oscuras pegadas a una mancha grasosa. Eché el agua bendita sobre la mancha. Levantó un vapor tenue, como cuando algo caliente toca el recibidor de la cocina. Se quedó un cerco blanquecino, como si cal hubiera mordido la piedra. Respiré hondo, sentí que un peso me soltaba el pecho y me fui a trabajar. Creí que ahí terminaría. No fue así. 2 noches después, el silbo volvió. Mis gallinas se acurrucaron juntas. El perro de Don Nabor no ladró. Verifiqué la puerta, las ventanas, coloqué otra vez el metate, el banco, el costal. Me senté en el suelo. El aire afinado empezó en el mismo punto, como si alguien hubiera dejado parado un músico invisible a la entrada del camino. Intenté rezar con los labios cerrados. La tonada se interrumpió unos segundos y, de pronto, sonó más cerca, a la altura del gallinero. La piel de los brazos se me apretó como cuero seco al sol. No quise mirar. Apreté los ojos. El silbo dio una vuelta alrededor de la casita, dibujando un círculo, pausado. Se detuvo justo frente a la puerta. Sentí el peso del silencio posterior, ese que no viene del descanso sino del cálculo. Me fui hacia el altar pequeño, tomé un pedazo de palma bendita y lo coloqué sobre la madera de la puerta. El sonido volvió, pero ahora con una variación, como quien prueba si la tonada abre o cierra algo. No sé si fue 1 minuto o 1 hora. En algún punto, empezó a granizar allá arriba, cosa rara en ese mes. El granizo repiqueteó sobre la lámina y el silbo se perdió entre el golpeteo. Aproveché y coloqué afuera, por la ventana, un puñito de sal mezclada con calorías. Mi madre decía que corta cosas que uno no ve.
Llovió un rato más y el ruido cesó. El aire afinado no regresó esa noche. Al día siguiente, bajé al arroyito. Encontré marcas en el lodo blando. Al principio eran de ave grande, bien marcadas, con 3 dedos al frente. A medio metro cambiaban a huellas de persona descalza. No lo creí. Me quedé agachado, siguiendo el trazo hasta donde el suelo se endurece. Entre cafetos hallé una trenza con listones viejos, sucios de tierra, enredada en una rama. No la toqué. Volví a subir con un hormigueo en la nuca. La tercera vez que volvió fue la más dura. Había luna nueva, la oscuridad era parecida a cuando uno cierra los ojos a mediodía. El silbo arrancó como siempre, sereno y parejo. Esta vez, después de un par de minutos, cambió. Empezó a copiar la tonada que mi esposa usa para arrullar a los niños. La reconocí al instante. No era exacta, tenía grietas en la respiración, como si alguien con garganta ajena intentara recordar algo aprendido de oído. Me clové al piso. No quise pensar. Me repetí que mi esposa estaba en el pueblo con los chamacos y que a esa hora seguro dormían. El aire afinado se detuvo y luego sonó desde el patio, pegado a la pared. A la altura de la ventana, se escuchó un golpecito de piedra contra piedra, 3 veces. Con el cuarto golpe, la lámina del techo vibró. La tentación de mirar fue fuerte, pero no la seguí. Fui al altar, tomé la botella de agua bendita y la rocié por debajo de la puerta. El chasquido del líquido al tocar el piso fue seguido por un olor metálico extraño, como a moneda mojada. Se escuchó un resoplo seco, no de animal ni de persona cansada, sino de algo a lo que el agua le molesta. Después, pasos lentos. El silbo recomenzó, ya lejos, de regreso a la vereda. Ya no volvió. Quise creer que no volvería. Guardé distancia de la parcela por varias semanas. Cuando tuve que regresar, fui con mi cuñado, por compañía. A la luz del día, la piedra de la cerca seguía con su cerco blanco. En el lodo del arroyito no había huellas. La trenza con listones había desaparecido. El gallinero amaneció en orden. Todo parecía normal. Menos uno. Desde aquella noche, no puedo escuchar a alguien chiflar sin que el estómago se me encoja. La tonada más inocente me pone alerta. Si el aire trae un silbo parejito, me aparto del camino y busco sombra donde rezar breve. Nadie tiene que creerme. Solo digo lo que vi, un ser que se sienta donde se sienta un cristiano, que se levanta y camina con 2 pies, que chifla sin cansarse y prueba tonadas como llaves. Quizá haya quien explique estas cosas con palabras finas. Yo no puedo. Yo solo sé que en la Cuchilla, una noche de 2003, el monte tuvo oído y boca y me llamó por mi nombre sin pronunciarlo. Desde entonces, cuando el día cae y el silencio se acomoda, cierro temprano, cruzo la puerta y dejo la palma encima. Y si el viento trae música, me quedo quieto, contando las respiraciones, hasta que amanece. Lo que tragaron. Me llamo Hilario y nací en un rancho serrano llamado San Pedro de las Tunas, allá por Durango. Lo que voy a contar pasó en 1994, cuando tenía 13 años y todavía dormíamos todos en la misma pieza, con el techo de lámina que crujía con el viento como si respirara. Esa madrugada me despertó un golpeteo arriba, no como de ramas ni de granizo, sino como pasos que tantean dónde pararse. Los perros, 2 criollos flacos, se encendieron en el patio. Ladraban con un temblor raro, no de aviso, sino de coraje. Mi papá, Cipriano, tomó la escopeta que guardaba tras el baúl y salió en sandalias, sin camisa. Yo me quedé pegado a la ventana. El aire olía a tierra mojada, aunque no había llovido. La luna se colaba en tiras por las rendijas. Oía a mi papá chistarle a los perros, dar un portazo al corral,
mover los tambos junto al gallinero. Nada. El ruido en el techo cesó. Luego se hizo un silencio de esos que aprietan las sienes y enseguida se oyó un grito en el chiquero. No fue chillido de animal. Fue un grito como cuando a un hombre le arrancan el aliento. Mi papá corrió con la lámpara de mano. Yo conté los pasos, 1, 2, 3, hasta perderlos entre los mezquites. Vi la luz barrer las tablas del cerco de los puercos y quedarse quieta en un punto. Volvió al rato, con la frente perlada. Dijo que no había nadie, que los 2 cerdos estaban echados en el lodo, que había pedazos de billetes pegados al suelo y una tabla manchada. No quiso decir sangre, pero lo pensé igual. Cerró el portón por dentro y nos ordenó no salir. No habíamos acabado de hablar cuando tocaron el alambre de púas. Reconocimos la voz de don Macario, el de la noria, que vivía 3 parcelas abajo. Venía con sus 2 muchachos. Preguntó si por aquí no había pasado un chamaco de mezclilla, de gorra con visera oscura. Dijo que le habían vaciado un cajón y que el ladrón salió corriendo hacia nuestra parte. Mi papá negó con la cabeza, pero le contó lo de los billetes pegados junto al chiquero. A don Macario se le frunció la boca. Fueron a mirar. Regresaron sin explicación. Si lo veo, me lo llevo a la comisaría, dijo, y se marchó con sus hijos, tragándose su furia. Al día siguiente todos supieron del robo. Se corrió la voz de que el sospechoso era un muchacho de la Purísima, de esos que venían a vender queso los domingos. Cuando lo buscaron, su familia dijo que no había vuelto desde la tarde. Salieron a preguntar al camino, a las tiendas, a la capilla. Nada. La gente murmuró que se había largado a la ciudad. También se dijo que don Macario exageraba. Unos días después mi papá me mandó limpiar el chiquero. Me puse una cubeta de agua al lado y comencé a palear. El hedor me pegó en la lengua como un metal. Entre la porquería relucía algo pálido y alargado. Lo levanté con la pala, era un dedo, sin anillo, con la uña negra de tierra. Me quedé helado. Llamé a mi papá, que se persignó sin creerlo. Seguimos removiendo. Salieron mechones de cabello, un trozo de piel con vello, una hebilla pequeña como de cinturón de adolescente y más trozos de billetes deshechos. Esa tarde nadie comió. Mi mamá echó cal viva sobre el charco donde lavábamos los cubos. A la noche, cuando los perros volvieron a ladrar hacia el chiquero, a mí se me apretó el pecho. No era miedo a la oscuridad, era otra cosa, la certeza de que algo había pasado allí que no tenía arreglo. Mi papá habló con don Macario a la mañana siguiente, a solas junto al pirul. No escuché lo que dijeron, pero vi cómo don Macario apretaba el sombrero con los dedos blancos. En el rancho empezaron a aparecer señales pequeñas, como cuando la tierra avisa antes del deslave, monedas con mordidas de metal, una gorra vieja entre las jarillas, una pulsera de tela con iniciales descoloridas. En medio de eso, mis cerdos seguían comiendo y durmiendo como si nada. A veces, de noche, se les oía masticar largo, con un ruido que no es posible confundir con el de maíz remojado. A la semana, la familia de la Purísima levantó una denuncia. Vino el policía del ejido con un cuaderno y preguntó si habíamos visto al muchacho. Mi papá contestó lo justo. Yo me quedé mirando el suelo para no soltar lo que sabíamos. El agente caminó hasta el chiquero, miró las tablas, miró el lodo, quiso anotar, luego cerró el cuaderno. Antes de irse, nos dijo que si sabíamos algo, que lo fuéramos a decir a la oficina. Nunca volvimos a verlo. Mi papá decidió vender los cerdos. Los cargamos en la camioneta de un vecino y los llevó a un pueblo más allá, rumbo a la carretera grande. Volvió sin decir cuánto le dieron. Mi mamá limpió por días, echó agua de ruda, colgó bolsas de plástico para espantar moscas. A mí, el olor se me quedó en la nariz como si tuviera el chiquero por dentro. Pasaron varias semanas. Una tarde,
En la tienda, alguien contó entre dientes que en un rastro de por allá habían abierto a un animal para revisarlo y que dentro le habían hallado una cadena y unas monedas. No dijeron de quién eran. No quiso uno preguntar más. Se hacen cadenas de rumores que nadie quiere sostener. A veces pienso en la primera noche. En los pasos sobre la lámina, en los perros que no se atrevieron a entrar al corral pese a que mi papá les abrió. En aquel grito. Si el muchacho se escondió en nuestro chiquero, ¿por qué nadie lo encontró? ¿Cómo fue que, sin ruido de pelea ni carreras, desapareció como tragado por la tierra? No me atrevo a completar la idea, pero mi papá y don Macario, ese día bajo el pirul, llegaron a la misma orilla de pensamiento que ahora me asoma cuando cierro los ojos. Un mes después, me tocó otra vez limpiar. Creí que ya no habría nada. Me equivoqué. Entre la lechada de lodo seco, salió un botón de mezclilla con la marca gastada. Lo guardé en la bolsa. Ese botón pesaba más que una piedra. Desde entonces, cada vez que el viento pasa por el patio, las láminas suenan igual que aquella madrugada y yo siento que algo vuelve a caminar por encima de nosotros. Los años siguieron y me fui de San Pedro. Trabajé en la ciudad, me casé, puse un taller. A mi papá se le encaneció la barba y dejó de sembrar. Volví a visitarlo una temporada en que a mi esposa le costaba respirar en la capital y nos refugiamos allá. La casa era la misma, más vieja, con el patio más corto porque un vecino corrió el cerco. El chiquero seguía donde siempre, pero vacío, seco, con las tablas grises como huesadura de árbol. No usé esa palabra en voz alta. Me paré frente a la puerta rota y respiré. El aire ya no olía a metal, a cal, a cosa viva procesada. Olía a madera cansada de sol. Me agaché y pasé la mano por el suelo, apartando polvo y piedritas. Debajo había una cosa dura. Saqué un peine de plástico roto, con 2 letras marcadas con tinta, L y B. No conocí el nombre del muchacho al que buscaron, pero después supe por un viejo que le decían Luis. No sé si ese peine era suyo, ni cómo llegó allí. Lo que sé es que en mi rancho, desde esa madrugada, los perros dejaron de dormir junto al chiquero y prefieren tirarse junto al fogón, pegados a las personas, como si cuidarnos de lo de afuera fuera poca cosa y hubiera que cuidarnos de lo de adentro. Conservo el botón y el peine. No los muestro. A veces despierto de madrugada con el sonido de la lámina cruzándome la cabeza, con el jadeo de los perros en la puerta, con el golpe seco de la pala al topar con algo que no debería estar ahí. No necesito imaginar más. La realidad alcanza y sobra. Hay cosas que no deberían entrar a un corral, y sin embargo entran, se tumban en el lodo y esperan. No sé qué, ni a quién. Solo sé que esa noche alguien lo aprendió y que mis cerdos, los de mi padre, aprendieron otra cosa de vuelta, que puede tragarse el campo sin dejar rastro. Lo cuento porque de vez en cuando alguien enciende una lámpara hacia el monte y dice que anda un ladrón rondando. Tal vez sí. Tal vez no. Lo que ronda de verdad es el recuerdo de los pasos sobre nuestra casa y ese grito que se quedó suspendido, como si todavía estuviera buscando boca para salir. Yo le cierro el paso con el botón en una mano y el peine en la otra, y me digo que todo fue un mal sueño. Pero no es sueño. Es el campo quedándose con lo que le cae dentro, como siempre ha hecho, sin dar razones. Y uno aprende a vivir con eso, aunque no pueda dormir del miedo. Grito entre los surcos. Nunca me había importado madrugar. En el ejido Los Laureles, allá por la cuenca baja del río Guayalejo, la jornada empieza antes de que cante el primer gallo. Era 1997 y yo, Aurelio, llevaba ya media vida sembrando sorgo y maíz en las 20 hectáreas que me dejó mi padre. Aquella temporada la tierra venía húmeda y oscura, promesa de buena cosecha. Aún era penumbra cuando clavé la pala y el metal chirrió sobre raíces secas. Al alzarla oí algo que no pertenecía al campo, un llanto infantil,
delgado y sostenido, como brasa en la bruma fría. Me quedé quieto. El viento apenas movía los tallos, ninguna casa quedaba cerca y, sin embargo, el que lloraba sonaba tan próximo que me erizó la nuca. Miré en derredor, llamé a alguna alma despierta y nada. Solo ese quejido, saliendo, lo juraría, de la hilera más lejana del maíz, donde un viejo mezquite vigila la linde. Dejé las herramientas y avancé entre surcos, embarrándome las botas con rocío. Cada paso acercaba el sollozo, como si el aire lo empujara hacia mis oídos. Llegué al mezquite, ramas nudosas, corteza abierta en grietas profundas. Desde arriba goteaba el llanto. Levanté la vista y lo vi, un bulto envuelto en manta celeste, meciéndose en la horqueta principal. No había cuerda ni nido que lo sostuviera, parecía pegado al tronco por pura malicia. El instinto pudo más que la razón. Escalé, hundiendo los dedos en la corteza. El llanto ascendía a gemido. El viento dejó de soplar y me envolvió un olor a leche agria. Toqué el bulto, se agitó. Con cuidado lo acerqué a mi pecho y, sin resbalar, bajé. Al tocar tierra, descubrí lo que traía, un bebé, rollizo, con ojos grandes que me miraban como si me reconociera. El alivio duró un latido. Los ojos se hundieron en sus órbitas, la piel tersa se marchitó, la boca se abrió casi desdentada y un aliento apodrido me golpeó el rostro. En un segundo tenía en brazos una anciana huesuda, arrugada, sonriéndome con encías blandas, gusanos asomando entre los pliegues. Solté un alarido que se perdió entre la milpa. La cosa cayó, y antes de tocar el suelo se hizo polvo, un remolino gris que el aire dispersó. El llanto cesó. Solo quedó el crujir de hojas secas bajo mi respiración entrecortada. Volví corriendo a casa, limpiándome los brazos como si aún la cargara. No conté nada a mi mujer, apenas desayuné, pero aquel día no regresé al campo. Me senté bajo el corredor mirando los surcos, el mezquite despuntaba al fondo, quieto, normal, como si nada. Esa noche el corral se alborotó. Las gallinas chocaban entre sí, los perros aullaban al oscuro. Salí con lámpara y escopeta. La luz barrió el corral y encontró las puertas abiertas. Dentro, las cabras estaban inmóviles, pero no muertas, parecían petrificadas, ojos abiertos como canicas. Entonces un gruñido grave se levantó detrás de mí. Giré, 2 metros de sombra erguida, lanuda, la columna vertebral marcada bajo la piel negra, la cabeza, mitad chivo, mitad humano, respiraba vapor. Le apunté y jalé 2 veces. El ruido retumbó hasta el río. La criatura gimió con voz agónica, saltó la barda y se internó entre los maizales rumbo al mezquite. Recargué munición con manos temblorosas y esperé hasta el alba. Cuando el primer rayo de sol rompió la bruma, un bulto apareció por el camino polvoriento. Era Ezequiel, mi compadre de toda la vida, tambaleante, manos sosteniéndose el pecho. Corrí y lo recibí antes de que cayera. Su camisa estaba empapada en sangre, 2 agujeros le abrían el costado izquierdo. Lo metí a la cocina, presioné con mantas, le ofrecí agua. Apenas respiraba. Murmuró mi nombre, y con un hilo de voz dijo algo que me partió. ¿Por qué lo hiciste, compadre? Luego sus ojos se fueron a donde yo no podía seguirlo. Murió antes de que el sol calentara la lámina. No hubo médico que certificara nada, en Los Laureles solo hay rezos y vecinos. Les dije que lo hallé herido en el camino, nadie preguntó más. Lo enterramos al siguiente día, y mientras lo bajaban a la fosa recordé a la bestia sangrante escapando hacia el mezquite. Sentí el peso de la escopeta aún sobre mis hombros. Las semanas siguientes el rancho se volvió un territorio ajeno. Las semillas se pudrían antes de germinar, los becerros nacían con 2 dientes asomados y morían antes del tercer día. Por las madrugadas se colaba por la ventana un murmullo que parecía rezar mi nombre y el de Ezequiel, alargando las sílabas como un chiflido de hierba seca. Yo ya no dormía, el café y el miedo eran mi alimento. Una tarde, después de enterrar al 4.º becerro, me armé de valor. Cogí la lámpara y fui directo al mezquite. El cielo estaba plomizo, preludio de tormenta. Al acercarme, el aire se volvió denso, oía susurros saliendo de la corteza.
La horqueta donde hallé al bebé lucía abierta, como una boca en mueca. El pasto alrededor estaba aplastado en un círculo perfecto, como si algo pesado hubiera danzado allí. Una ráfaga caliente me empujó la cara, olía a sangre y leche agria. Entonces surgió el llanto, no de niño, sino de todos los niños que han llorado desde que el mundo es mundo, retumbando dentro de mi cráneo. Las ramas se agitaron sin viento. Vi figuras entre hojas, manos resecas, gestos suplicantes, y supe que el mezquite guardaba algo más viejo que el pueblo, quizá más viejo que el río que lo alimenta. Retrocedí, pero una voz, idéntica a la de mi compadre, me gritó, no dispares. Volví a verlo, Ezequiel salía del tronco, su rostro gris, los balazos aún frescos, un gusano asomándole por el ojo. Levanté la escopeta, mas no pude disparar. Él sonrió, una sonrisa que no era de amigo ni de muerto, sino de tierra que pide carne. Las raíces se movieron como serpientes, enroscándose a mis botas. Un brazo hecho de corteza me tomó la muñeca y la lámpara cayó, apagándose. Sentí el aliento podrido en la cara, igual al de la anciana que se disolvió en mis brazos. Tiré del gatillo al azar, el estampido iluminó el tronco y algo se desgarró con chillido de cerdo herido. Los surcos reflejaron trozos de corteza ardiendo. Me solté y corrí hasta que la casa apareció entre sombras. Al día siguiente hallé la tierra alrededor del mezquite removida, como si hubieran arado sin bueyes. En medio yacía un pellejo oscuro, con forma de hombre, abierto por la espalda, una piel vacía. Reconocí la camisa de Ezequiel, virada al revés, las mangas colgando como alas marchitas. Retorcí esa piel y la eché al fuego, olía a carne rancia. Las llamas se elevaron verdeantes y, cuando se extinguieron, el aire se despejó por primera vez en un mes. Pasaron años. La cosecha volvió a crecer, los becerros vivieron, las noches se hicieron sencillas. Pero no hay noche en que no despierte con el eco de aquel llanto abrazando el maizal. A veces camino al mezquite solo para cerciorarme de que sigue allí, quieto, tronco liso, ni rastro de heridas ni horquetas abiertas. Pero, si acerco el oído, creo escuchar algo respirar bajo la corteza, paciente, aguardando. Nadie supo jamás que mis balas mataron a Ezequiel, ni yo mismo sé si lo maté o si le quité la piel que usaba para esconder su verdadera forma. He leído sobre nahuales, sobre brujas que dejan sus hijos no deseados en brazos de cortes de árbol, sobre malignos que se disfrazan de inocentes para tentar la compasión del hombre. Pero los libros no explican por qué el mezquite escogió mi campo, por qué su hambre pedía mi amistad más querida, ni por qué sigo viviendo cuando otros pagaron el precio. Esta historia la escribo porque el recuerdo duele como cuando arrancan una espina que ya cicatrizó. Y porque, si algún jornalero escucha un llanto en la penumbra, debe saber que no todo lo que reclama brazos humanos viene del vientre de una madre. Hay raíces que paren sombras, y sombras que buscan quien las lleve en brazos para probar la fragilidad de la carne. Ahora entiendo que el campo no es solo sembrar y cosechar. Hay surcos donde germina algo más feroz que el hambre. Yo sigo cuidando mis tierras, pero nunca antes del alba, ni después de que el sol se inclina. Cuando el viento pasa entre los tallos y trae un gemido que parece humano, aprieto la escopeta, miro al mezquite y le pido a Dios que no me reclame una segunda cosecha. Porque, la primera vez, respondí al llanto. Y el llanto aún vive bajo la corteza. La voz que no era. Me llamo Evaristo y nací en un ejido pegado a la ciénega de Chapala. Desde morro aprendí a leer el cielo para saber si venía agua, a distinguir el rumor de los sapos del de los grillos, a oler la tierra recién abierta. Lo que voy a contar no es cuento para asustar niños, es lo único que todavía me detiene antes de abrir una puerta de noche, aunque del otro lado suene a familia. En 1999 me peleé con mi padre por una tontería de linderos y me fui del casco del rancho. Compré, con el ahorro de pizcas y jornales, un retazo de terreno junto a una pantle donde corría el riego de los cañaverales. Levanté un jacal de carrizo y lámina, cama de tablas, anafre y un candil de petróleo.
La milpa agarró bonito y el frijol se dio parejo. De día no faltaba trabajo, de noche solo quedaba el silencio y los pasos de algún tlacuache sobre el techo. La primera señal fue leve. Tarde, pasada la medianoche por el lugar de la luna, oí 3 golpecitos en la puerta de lámina. No eran puñetazos, tampoco de viento, más bien como uñas cortas. Me levanté con el machete en la mano. ¿Quién?, dije. Nadie respondió. Asomé por la rendija y vi campo vacío. Ni un perro, ni una sombra de caprino, ni gente. Regresé a la cama con ese cosquilleo en la nuca que da la desconfianza. Amaneció y olvidé el asunto al volver a la labor. 2 noches después volvió, más decidido. Golpe. Pausa. Golpe, golpe. Entonces escuché una voz baja, al lado de la puerta. Abre, Evaristo. Soy tu papá. Me helé. Reconocí el tono grave, el modo de arrastrar la R's, el ligero resuello que a veces le salía cuando cargaba costales. ¿Qué haces aquí?, pregunté sin pensar. Se me hizo tarde en el canal, vine a verte. Algo no cuadraba, mi padre rara vez cruzaba de noche, y menos sin avisar a nadie por el camino. ¿Cómo supiste dónde estoy?, dije. La voz titubeó apenas, como buscando palabras. Me dijo tu tía, ábreme, hijo. No abrí. Fui por el candil, acerqué la luz a la rendija. Afuera se movía una mancha como si alguien pegara la cabeza a la puerta. Alcancé a mirar 2 puntos opacos donde deberían ir los ojos, más altos que los míos. Subió un olor a humedad vieja, a cosa guardada, no a sudor de campo ni a ropa de jornal. Dime el apodo que me dices desde niño, le pedí. Mi papá me llama de una manera que nadie más usa. La voz no contestó eso. Tu madre está mala, dijo. Sal tantito. Entonces sentí el miedo entrar como aire frío entre las costillas. Di un paso atrás y puse la tranca. Lo que siguió fueron empujones, no de hombros sino de algo que pechaba raro. La lámina vibró como si rasparan con una herramienta. Caminó alrededor del jacal arrastrando algo. De vez en cuando se paraba junto a la ventana y quedaba un silencio pesado, como si juntara fuerzas. No me atrevía a asomarme más. Rezaba mal y apurado, sin veladora ni escapulario, nomás con el candil temblando en la mano. Después de un rato, la voz cambió de estrategia. Era la de mi hermana menor. Aves, ya pues, abre. Lloraba o fingía. Yo me mordí el labio hasta sentir sangre y pegué la espalda a la pared. Si eres tú, silba como lo haces para llamar a las gallinas, dije. Nada. Solo el rasponazo contra la lámina, más cerca del suelo, como si bajara la cabeza. Se fue cuando el gallo del vecino sonó a lo lejos. Dormí a brincos y salí al amanecer con el machete colgado. En la tierra, frente a la puerta, había marcas partidas, profundas, apuntando hacia la vereda. No eran de guarache ni de bota. Eran 2 medias lunas invertidas, como si algo caminara al revés. Seguí el rastro unos metros hasta el apantle, ahí se perdía en la orilla donde crecen las junqueras. Ese mismo día fui con don Nicasio, sacristán y hombre de pirul y consejo. No le conté todo por vergüenza, pero me entendió con 2 frases. Me dio agua bendita, una ramita y me recomendó dejar sal en el umbral, machete en cruz bajo la cama, y no contestar si me hablaban por mi nombre a deshora. Compré un perro criollo, negro y bragado, lo llamé Malacara. Al segundo día ya me seguía como sombra. La tercera noche fue peor. No hubo golpes. Primero un silbido idéntico al de mi padrino cuando quería que corriera a su lado. Después, la voz de mi madre, tan perfecta que me dolió el estómago. «Mijo, estás», dijo. Malacara se erizó y empezó a gruñir sin ladrar, como con rabia contenida. El silbido se hizo más cerca de la ventana. El perro se lanzó contra la pared,
rascó como desesperado, y yo me quedé clavado mirando la lámina. La voz cambió a la de un niño pidiendo agua. El perro entonces sí ladró como si estuviera peleando con otro macho. Tomé el jarro de sal, rocié la orilla de la puerta y mojé la madera con el agua bendita. Del otro lado se oyó un golpe seco, luego otro, como si algo hubiera chocado de frente contra la tranca. Evaristo, dijo ya sin imitar a nadie, ronca, gruesa, demasiado honda para salir de garganta de persona. Abre. Le contesté con lo único que me quedaba, no aguanté con la espalda en la puerta, los dedos blancos en el palo, el perro ladrando con la baba hecha espuma. Un rato después, la lámina dejó de vibrar. Pasos alrededor, lentos, midiendo, y al final un chapoteo en el apantle, como de algo pesado entrando al agua. Me quedé despertando en sobresaltos hasta que clareó. Amanecí con el cuerpo molido. Encontré más marcas en la tierra, esta vez en círculo, como si hubiese rodeado la casa varias veces. Malacara tenía el lomo lleno de tierra, hocico húmedo, y sangraba un poco de la oreja. No supe que pelearía. Pasé el día en la milpa con la mente ida, arrancando hierba y revisando surcos por mera costumbre. Me sorprendí mirando de reojo cada carrizo que se movía. Ese miedo es mañoso, te espera en los gestos que haces sin pensar. La última noche que vino lo hizo de manera torcida. No llamó ni golpeó. Simplemente comenzó a repetir mi nombre desde el apantle, como si yo mismo lo dijera adentro del agua. Evaristo, dijo. Lo dijo exacto, con mi cadencia, con mi mismo respiro, con mi pequeño resuello cuando acabo una jornada pesada. Fue como oírse desde lejos. El perro no ladró, se echó a temblar y se escondió bajo la cama. Yo me quedé de pie, helado, con el candil en la mano. La voz siguió, cada vez más baja, pero clara, llamándome como uno se llama a sí mismo para darse valor. Caminé hasta el marco de la puerta y sentí el tirón de abrir. Cualquier hombre que trabaja solo conoce ese impulso de no estar solo, de escuchar un sonido humano y dejarlo pasar. Bajé la mano. Puse la frente en la madera. No soy yo, dije en un aliento. Del otro lado, la voz se rió sin risa y dejó un golpecito leve, como al principio. Luego el chapoteo. Luego nada. El rastro de esa madrugada quedó más claro. Las marcas partidas llegaban hasta la orilla donde el agua se hace lenta. Después desaparecían, como si hubieran caminado sobre la misma corriente. Nunca hallé huellas de regreso. Cambié de casa cuando pude, ya con paredes de bloc. Seguí sembrando, seguí cuidando canales, volví a hablar con mi papá y nos arreglamos. Malacara me acompañó años, manso con los niños y fiero con lo que no veía. A veces, muy de madrugada, cuando baja la bruma del lago y los patos levantan vuelo de golpe, todavía creo escuchar mi nombre a lo lejos. No es voz de nadie conocido. No es nostalgia. Es algo que aprendió cómo llamar a un hombre en medio del campo para que abra la puerta y salga hacia la vereda. Si alguna vez te toca, no preguntes detalles que ya sabes, pregunta lo que solo familia respondería. Y si del otro lado evaden, quédate adentro, aunque tu propio nombre te esté pidiendo salir. Porque hay cosas que saben imitarlo todo menos los recuerdos. Y lo único que tienes en ese momento son los tuyos, la tranca firme y la primera luz del día. El aguacero hueco. Me llamo Lucio Santini y tengo 42 años. Cuento esto para dejarlo por escrito antes de que mi memoria empiece a remendar la verdad con el olvido. Crecí y trabajé siempre en las laderas de La Quebrada, un caserío minúsculo escondido entre los cerros de Cajamarca, Perú. Nuestro sustento son las parcelas de maíz y cebada que, con suerte y rezos, logran aferrarse a la tierra rojiza a más de 3.000 metros de altura. Allí, en abril de 1983, ocurrió algo que aún me mantiene en vela cuando el viento silba entre los tejados. Aquel miércoles amaneció despejado.
El aire traía olor a tierra tibia y el zumbido distante de los insectos. Llevaba en la espalda el costal con las semillas y en la mano el viejo azadón que heredé de mi padre. Mi esposa, Andrea, me había guardado un fiambre de mazua sancochada y queso fresco. Lo deslicé junto al agua de anís y salí con la primera luz. Tenía que alisar la parcela antes de que llegaran las lluvias grandes, las verdaderas, las que hacen hinchar el maíz hasta que cruje la vaina. Trabajé sin mirar el cielo hasta pasado el mediodía. Fue entonces cuando sentí un cambio, como si el cerro mismo exhalara frío. Levanté la vista y vi una nube solitaria del tamaño de una casa, tan densa y oscura que parecía hecha de plomo. No había otra en ese cielo abierto, aquella flotaba directamente sobre mi campo, lanzando sombras ahí donde un minuto antes el sol quemaba la espalda. Pensé que sería una descarga breve y me apuré a guardar la semilla. El trueno llegó antes que el primer relámpago y vibró en el pecho como un tambor hueco. Eché a correr hacia la falda rocosa donde sobresalía un bloque de basalto enorme, la piedra del silencio la llamamos, que ofrece un abrigo natural. Me deslicé bajo su vientre frío justo cuando el aguacero estalló con furia. O eso creí. Escuché el repiqueteo espeso del agua golpeando el suelo, los chasquidos de los relámpagos desgarrando el cielo. Sentí incluso los pinchazos de las gotas sobre el sombrero de paja. Sin embargo, al pasarme la mano por la frente, no hallé humedad. El ala del sombrero estaba tan seca como cuando salí de casa. Miré mis botas y el polvo seguía suelto, sin formar barro. Extiendo la palma afuera y la sensación es real, golpes fríos contra la piel, pero ni un rastro de agua. Las gotas rebotaban invisibles, dejando solo un cosquilleo helado que desaparecía en un segundo. En medio de la perplejidad, vi al viejo burro de don Fermín avanzar por el camino pedregoso. El animal cruzaba bajo el supuesto diluvio, sacudiendo las orejas, pero su pelaje estaba limpio y esponjado como si el día siguiera despejado. El burro levantó la cabeza, olfateó el aire y rebuznó con un tono agudo que me heló más que aquella lluvia fantasma. Quise creer que era una granizada de hielo seco, absurdo pensar en experimentos químicos allí, pero cuando revisé el suelo noté que no había siquiera charcos. La tierra seguía cuarteada, sedienta. Apreté los nudillos alrededor del azadón para evitar que temblaran y di un paso fuera del refugio. Las gotas me golpeaban el rostro con la fuerza de una tormenta veraniega, aún así, la camisa permanecía intacta, lisa, sin una mancha oscura. Una sensación extraña me recorría los músculos, un hormigueo eléctrico que erizaba la piel. El trueno siguiente no retumbó, sino que zumbó grave, prolongado, como la nota de un cuerno gigante. Alcé la mirada. Entre los jirones negros de la nube vi algo que no debía estar allí, una forma ovalada, de contornos borrosos, que giraba despacio como si flotara en un remolino invisible. No tenía alas ni hélices. Era un disco de metal bruñido, inmenso, quizá de 100 metros, que reflejaba ráfagas azules cada vez que los relámpagos le rozaban la panza. Un reflejo plateado barrió el maizal y, donde tocó, las hojas se encogieron como si hubieran sido lamidas por fuego. El verde se volvió gris y, al tacto, las plantas se deshacían en polvo antes de llegar a la base. Retrocedí a tientas hasta pegar la espalda contra la roca. El zumbido subió de tono. Sentí presión en los tímpanos, un siseo agudo dentro del cráneo, y supe que si me quedaba allí terminaría sordo o peor. La sombra metálica se partió en líneas que se abrían como pétalos, de cada segmento brotaron haces de luz blancuzca. Eran delgados, sólidos como varillas, y peinaban la tierra con precisión matemática. Allí donde pasaban, el suelo se agrietaba con un crujido seco, dejando un rastro de polvo oscuro. El aire olía a cobre fundido. De improviso todo cesó. El sonido, la falsa lluvia, los relámpagos. En un parpadeo la nube se disipó y el disco con ella, como si hubiese sido una proyección apagada de golpe. Volví a oír el chillido de los grillos y el lejano ladrido de los perros del caserío. El sol regresó implacable, pero el campo se había convertido en un páramo gris. Las plantas colgaban mustias, rotas, y el suelo tenía un tono negruzco que no reconocí. No me atreví a acercarme a la zona chamuscada.
Tomé el costal, el azadón, y caminé de regreso al pueblo con la cabeza llena de un zumbido residual que tardaría días en marcharse. A medio camino me encontré con don Fermín, quien venía a buscar su burro. Le conté, balbuceando, lo que vi. Él señaló el horizonte. Desde el pueblo habían observado una nube negra que escupía relámpagos sobre mis tierras, nada más. Ni disco, ni luces, ni lluvia seca. Esa noche el viento se quedó quieto. El silencio pesaba tanto que se oía el crujido de la madera enfriándose en el techo. Me senté en la cocina, junto al quinqué, y examiné mis brazos. Tenía moretones menudos donde las gotas ficticias me habían impactado. Parecían picaduras, pero olían a óxido. A la mañana siguiente salí temprano con Andrea para ver el campo. El suelo estaba duro como teja quemada. Cada pisada levantaba polvo grisáceo que olía a piedra molida. Cavé con la punta del azadón. La capa quemada no superaba los 6 centímetros, debajo seguía la misma tierra rojiza de siempre. Intenté regar una hilera con el agua de la acequia. El líquido resbaló por encima sin penetrar, como si hubiese caído sobre vidrio. Las semillas de maíz quedaron expuestas, huecas, deshechas, convertidas en cáscaras vacías. Al tercer día las gallinas se negaron a picotear los granos diseminados en el corral. Los perros olfateaban la bruma gris y retrocedían con el rabo bajo. De noche, cuando todo el mundo dormía, escuché un tecleo suave sobre el tejado, gotas invisibles golpeando, replicando la lluvia que no moja. Me levanté y salí al patio. El cielo estaba limpio y cuajado de estrellas, pero el repiqueteo seguía sonando justo encima de mí. El aire tenía un ligero destello azulado, apenas perceptible en los bordes de las sombras. Aquella misma semana comenzaron las pequeñas desgracias. A los vecinos se les secó la hierba de los corrales contiguos a mi parcela, los cuyes murieron con los ojos blancos como si se hubieran cocido por dentro. Don Fermín encontró a su burro echado en la trocha, la piel pegada al hueso, la lengua partida por la mitad. Nadie le halló causa. Mientras cavábamos la fosa para el animal, todos evitaban mirar hacia mi parcela, que seguía tiznada como un campo volcánico. El alcalde llegó con 2 ingenieros agrarios del distrito. Tomaron muestras de suelo, midieron el pH y anotaron cifras que ninguno entendió. Se fueron prometiendo regresar con resultados, nunca volvieron. Días más tarde un rumor corrió por la serranía, decían que la quebrada estaba maldita, que habíamos cavado en un cementerio antiguo, que el cerro había abierto su boca venenosa. Nadie mencionó discos flotantes ni lluvia sin agua, supongo que a nadie le convenía creer en algo que no pudiera quemarse con rezos. Las noches se volvieron interminables. El chasquido fantasma seguía golpeando el techo aunque no cayera una sola nube sobre la cordillera. Un siseo eléctrico recorría los tendales de ropa, erizando las fibras como si fuesen pelambre de gato. Un olor a ozono se filtraba por las rendijas y me hacía lagrimear mientras trataba de dormir. Andrea empezó a toser. La piel se le resecó hasta cuartearse en los codos. A las 2 semanas, la franja quemada del terreno, al principio limitada a mi parcela, comenzó a ensancharse, avanzando con lentitud casi imperceptible. Era como si la tierra se oxidara, extendiendo su costra negra un par de pasos por día. Algunos aseguraron que por las madrugadas se veía brillar un resplandor bajo la superficie, como brasas recién sopladas. Yo estaba demasiado cansado para comprobarlo. Me pasaba las horas sentado en la puerta, oliendo el polvo metálico, temiendo el próximo trueno hueco. La decisión de irnos no fue mía. Una madrugada, mientras luchaba con el insomnio, escuché ruido de ceniza golpeando la ventana. Salí con el quinqué temblando en la mano. El huerto había desaparecido bajo una costra oscura que respiraba, sí, respiraba, inflándose y contrayéndose como si la tierra se hubiese convertido en piel viva. No supe cuánto tiempo tardé en retroceder hasta la cocina. Solo recuerdo la voz firme de Andrea susurrando que era hora de marcharnos antes de que aquello tocara las paredes. Empacamos en un día lo que otras familias guardan en años. Dejé el azadón clavado a la entrada de la parcela, hincado en el polvo gris. Antes de subir al camión, miré hacia la piedra del silencio.
Sobre el peñasco revoloteaban motas blanquecinas que no eran insectos ni algodón de los sauces, parecían fragmentos minúsculos de esa nube espectral, flotando sin rumbo mientras el sol naciente las volvía translúcidas. Han pasado 22 años desde aquella temporada maldita. Jamás volví a pisar la quebrada. Supe por cartas que la mancha se detuvo unos meses después, dejando un anillo de tierra muerta donde nada crece. Los pocos que permanecieron nunca hablan del asunto, cambian de tema o se persignan y escupen sobre el suelo. A veces, durante las madrugadas silenciosas de la ciudad, abro la ventana y pruebo el aire con la lengua. Si siento un regusto metálico, cierro enseguida y aprieto los párpados. Sé que, en algún lugar sobre los techos, existe la posibilidad de otra lluvia hueca, dispuesta a derramar sus golpes vacíos sobre la piel de cualquiera. Entonces recuerdo el zumbido dentro del cráneo, el maíz deshaciéndose entre mis dedos, y entiendo que el miedo más profundo no necesita agua para empaparnos, basta con la certeza de que puede volver. Fuego en la milpa. Me llamo Rubén Cabrera y soy campesino de Santa Catarina de Tepehuanes, Durango. Lo que voy a contar pasó en 1994, antes de que llegaran bien las lluvias. Había que abrir surcos, ajustar la bomba del riego y dormir en el campo para que nadie se robara el diésel. Esa tarde me llevé un atado de tortillas con frijol, un ocote, la lámpara de mano y un jarrito de sotol para el frío. No pensaba desvelarme mucho, revisar la compuerta, cenar bajo el mezquite y acostarme junto al arado envuelto en la chamarra. La noche cayó limpia, con grillos y un aire que olía a tierra cansada. Me ganó el sueño. No sé qué hora era cuando me despertó un ritmo que no era del monte, un tambor lejano, constante, y encima unas voces de mujer cantando una tonada que no conocía, alegre pero fuera de lugar, como si alguien estuviera celebrando en medio de la nada. Abrí los ojos y vi, hacia la barranquita que da a la parcela de Don Hereo, una luz que no era de lámpara ni de camioneta, era una llama alta, quieta, sin humo. Tomé la lámpara y bajé por la vereda. Mientras más me acercaba, más claro sonaba el canto. No era fiesta del pueblo, esa barranca queda lejos, y a esas horas nadie anda por ahí. Me escondí detrás de un pirul y vi la fogata. Alrededor bailaban 3 muchachas jóvenes, descalzas, los cabellos negros pegados a la espalda por el sudor. No traían prisa, giraban como si no sintieran el calor. En un tronco a un lado, colgaba una rama con listones y a sus pies había una olla de barro con agua que hervía, aunque la llama no la tocaba. Al principio pensé en gente perdida, luego en locos. Me di un paso atrás y entonces lo vi. Del otro lado del fuego, no sé si dentro o detrás, se recortó la figura de un venado negro parado en las 2 patas, alto, con la cabeza ligeramente ladeada, quieto como si escuchara. No sé cómo explicarlo sin que suene a mentira, no era un animal normal, pero tampoco sombra, tenía peso, tenía presencia. Las muchachas, sin mirarlo, marcaban el compás como si él mandara. Se me heló el estómago. La lámpara me tembló en la mano y terminé golpeando una piedra. El ruido bastó para que una de ellas volteara. No pude verle la cara completa, solo un perfil pálido y una sonrisa que no era de bienvenida. El tambor se detuvo. La llama, como si alguien le hubiera cortado el aire, se apagó de golpe. Se quedó la oscuridad, el olor a madera caliente y mi propia respiración que me rebotaba en la nuca. Corrí. No corrí, me lancé como si la tierra se hubiera inclinado. Subí la vereda a tropezones, sentí ramas abriéndome la chamarra y piedras sueltas bajo las botas. Detrás, muy atrás, se encendieron 3 puntos anaranjados en el cielo, del tamaño de un plato. Avanzaban parejo, sin hacer ruido, a mi altura. No sé si eran brasas, si eran faroles, si eran otra cosa. Cada vez que volteaba seguían allí, como si midieran mi paso.
Cuando llegué al borde del pueblo, los perros de las primeras casas se levantaron de golpe. Chato, el mío, se puso a ladrar mirando arriba, el lomo erizado. Las luces se detuvieron a la altura de los alambres, luego dieron media vuelta despacio y se regresaron hacia el monte. Yo crucé el corral sin dejar de mirar al cielo. Mi esposa me vio llegar con la chamarra rasgada y me dijo que olía a encino quemado. No me atreví a contarle todo, alcancé a decir que había gente en la barranca con fuego, que mejor no salieran. Dormía ratos. Cada vez que cerraba los ojos veía el venado erguido, las muchachas girando sin prisa. Al amanecer fui con mi cuñado y dejamos el campo como si nada, cambiamos la manguera, revisamos la bomba y regresamos temprano. Nadie más habló de cantos ni de luces. Por la tarde, el viento caliente traía un eco de tambor que se confundía con las cigarras. Yo quería creer que era la memoria jugándome pesado. A los 2 días empezaron otras cosas. Cada noche, antes de que yo apagara la lámpara, se escuchaba una risa corta en el potrero, una risa como de alguien que no se calla por más que uno quiera. Salí con el foco varias veces y no había nadie. Los perros la oían primero, se agachaban, no por sumisión sino por miedo. Choqué la luz contra el pesebre y vi al burro viejo de mi suegro, el Anselmo, mirando hacia mí con los labios levantados y los dientes de fuera. No era relincho, no era bramido, era risa, una risa seca que se cortaba en la garganta. Me quedé clavado con la lámpara en alto. El burro bajó la cabeza y siguió masticando como si nada. No dije nada esa noche. Al día siguiente, en la mañana, encontré huellas alrededor de la acequia, eran marcas finas, como de patas de ave grande, clavadas entre las de mis botas. Me dolió el orgullo pensar que tenía miedo de mi propia parcela. Le pedí a mi compadre que me acompañara a cerrar temprano la compuerta. Ya casi nos retirábamos cuando, pasando junto a las matas más tupidas, se oyó esa risa otra vez, esta vez no lejos, sino ahí, cercana, como si brotara de detrás de los troncos de maíz. Mi compadre dijo que seguro era un zorro o un chamaco, y se fue. Yo me quedé un rato sentado en la lengua de tierra donde se empalma la acequia con el canal. Al levantarme encontré ceniza húmeda formando 3 círculos pequeños, como platitos. Pisé encima con coraje y me marché. La quinta noche, mi esposa me pidió que encerrara a los perros. Yo no quería salir. El aire estaba espeso y el mezquite chorreaba una resina dulzona. Caminé hacia el fondo del patio con la lámpara baja para no encandilar. La risa no se oyó. Se oyeron, en cambio, pasitos ligeros entre la milpa que daba a la barda. Me asomé por la tronera del alambre. La luna dejaba lo justo para distinguir. A unos metros, una mujer alta y flaca caminaba entre los surcos con un vestido claro pegado a las piernas por el riego. Tenía la cabeza caída hacia un lado y los brazos sueltos, y en la parte de abajo, bajo el borde del vestido, no vi pies de persona sino extremidades de ave, secas, escamosas, que rascaban la tierra al avanzar. Levantó la cara. Los ojos no brillaban, estaban opacos como charcos tapados de polvo. Habló con una voz áspera que no necesitó gritar, esto no es tuyo. No esperé más. Eché cuerpo atrás, casi tiré la lámpara. Los perros se soltaron de los nudos y se amontonaron contra la puerta. Cerré el candado sin ver, con las manos torpes. Adentro, mi esposa preguntó qué tenía y yo no supe ponerlo en palabras. Esa noche no dormimos. A cada rato la risa volvía, bajita, como probando si aún estábamos despiertos. En algún momento, los perros comenzaron a gruñir mirando al techo. Pasó 1 minuto, tal vez 2, y el aire se alivianó como cuando termina una tormenta sin haber llovido. Al día siguiente fui por el padre Gabriel. No le di detalles, le pedí que bendijera la parcela, la casa, el corral. Él no preguntó mucho. Nos acompañó hasta la compuerta, roció agua y clavó una cruz de ocote en la lengua de tierra donde yo había visto los círculos de ceniza.
Dijo que no dejáramos trastes vacíos cerca del riego, que barriéramos hacia afuera al caer la tarde y que no prendiéramos fogatas en la barranca, aunque nadie lo estuviera haciendo. Desde ese día, el tambor dejó de sonar. Las risas se fueron espaciando hasta quebrarse como cuando se atora el aire. El burro Anselmo murió de viejo meses después, y juro que en sus ojos, cuando se apagaron, no vi maldad alguna, apenas cansancio. Yo dejé el sotol. No puedo asegurar que eso haya sido parte del problema, pero desde entonces no vuelvo solo a la barranca. La parcela siguió dando maíz, sí, pero nadie quiso volver a dormir ahí. A veces, al inicio de la temporada, cuando el cielo amenaza agua y el monte huele a verde nuevo, paso junto al pirul donde me escondí aquella primera noche. El tronco quedó marcado por el tiempo y por mi mano, que lo agarra cada que el recuerdo me muerde. No cuento esto para convencer a nadie. Lo cuento para que, si una noche escuchas un tambor donde no debería haber fiesta, no vayas. Hay fuegos que no piden leña y cantos que no necesitan gente. Y hay tierras que, aunque las trabajes desde siempre, un día te dicen que solo las estás cuidando mientras pasa algo que no entiendes. Yo lo aprendí corriendo con los perros aullando al cielo y con la garganta ardiendo de miedo. Y todavía, cuando el viento se queda quieto, me parece ver 3 puntos anaranjados parados sobre la barranca, esperando que alguien vuelva a preguntar quién celebra allá abajo. La lista del agua. Me llamo Eliseo y nací entre laderas de piedra y maguey, en un ejido que se mira desde la carretera de Tehuacán rumbo a Zongolica. Aprendí el oficio de la tierra como todos, al alba, con la camisa húmeda y el machete colgando. Lo que voy a contar sucedió en 1997, cuando la sequía apretaba y el canal de riego, al que todos decimos la acequia vieja, traía menos hilo que una vena cansada. Aquella tarde cayó granizo sobre el maíz tierno. El cielo se cerró de golpe y el monte olió a tierra molida. Fui a revisar los surcos y, al asomarme a la acequia, vi un cuaderno de pasta negra atorado entre piedras. No estaba mojado. Ni una gota. Lo toqué y me heló la palma como si hubiera estado dentro de un pozo de hielo. Lo guardé bajo la camisa y caminé de regreso con el murmullo del agua siguiéndome los pies. En mi casa lo abrí con cuidado. No tenía cuentos ni recetas ni oraciones. Eran nombres. Página tras página, nombres y apellidos con letras distintas, como si muchos hubieran escrito ahí con paciencia de escribano. Reconocí algunos, gente del ejido ya fallecida, antiguos comisariados, un maestro que se fue a la ciudad. Otros no me sonaban. Pensé en dejarlo de lado, pero la noche llegó con ese silencio que amplifica todo, incluso el roce de las hojas de la milpa, y me quedé viéndolo sobre la mesa como se mira una olla que no quieres destapar. Leí la primera página por curiosidad. Luego la segunda, como quien cuenta costales. No estaba rezando, solo pasando los ojos por letras que, por alguna razón, sentía que no debía pronunciar en voz alta. Al día siguiente faltó don Isauro Altequio. Dijeron que se había desvanecido en su parcela, sin señales de pelea ni de enfermedad. Hice cuenta sin querer, su nombre estaba en la primera línea de la primera página. Me dije que era coincidencia. Esa tarde la yunta no quiso acercarse al abrevadero, el agua sabía a metal. El cuaderno no pesaba, pero adentro de la casa parecía ocupar el aire. Lo guardé en el ropero. A medianoche desperté con la certeza de que alguien había pasado hoja. No escuché pasos ni golpes, solo ese cambio que uno siente cuando un animal se para enfrente y te mira sin moverse. Me levanté, encendí el candil y lo hallé abierto 2 páginas más adelante. No supe explicarlo. Leí otras 2, rápido, como si con eso lo calmara. Dormía sobresaltos, oliendo tinta vieja. Empezaron los rumores.
Una camioneta que no conocíamos se estacionó frente a la tienda. Bajó un hombre que parecía sacado de otra foto, traje oscuro sin arrugas, sombrero bien puesto, maletín. Saludó con un gesto que no era de aquí. Pagó un costal de maíz con billetes tan nuevos que sonaban a plástico. Nadie lo había visto antes ni lo vería después, pero esa noche muchos dijeron que la barranca encendió un resplandor pálido, como cuando los cazadores alumbran con lámpara, solo que nadie estaba cazando. Para la mañana, los billetes del tendero tenían el mismo número de serie repetido. No valían. Volví al cuaderno buscando una explicación que no iba a encontrar. Pasé hojas despacio. En la penúltima, abajo, estaba mi nombre, escrito con mi propia letra. No lo había firmado, era solo mi nombre, exacto, como cuando uno practica la firma en papel de estraza. El estómago se me apretó. Intenté borrar con una goma. La marca desapareció un instante y reapareció de inmediato, fresca, como si la hubieran escrito en ese momento. Pensé en quemarlo. Lo saqué al patio, junté unas ramas secas y encendí. Lo coloqué en medio. La flama lamió las pastas, pero el negro no agarró. El aire se enfrió de golpe y la flama bajó como si la ahogaran. Apagué de sopetón con la bota. Me quedé temblando delante de un objeto que no hacía nada y, sin embargo, lo estaba haciendo todo. Tomé una manta, envolví el cuaderno y caminé a la acequia vieja. El cielo era una tapa cerrada, solo se oía el paso de la corriente delgada golpeando las piedras. Busqué el remanso donde el agua se arremolina antes de cruzar la compuerta. Puse el cuaderno sobre una roca. En la otra orilla, a la altura del lomerío, vi un brillo quieto, redondo, del tamaño de una rueda. No era lámpara ni fogata. No emitía calor, más bien enfriaba el pecho a distancia. La corriente subió un poco, mojándome hasta las espinillas, como si en ese punto la acequia respirara. Cerré los ojos un instante. Cuando los abrí, el cuaderno ya no estaba sobre la roca. El brillo se apagó despacio, igual que una luciérnaga al morir. Esa madrugada me recosté sin quitarme la ropa. Desperté con el maletín del desconocido apoyado en la puerta. Tenía un broche sencillo. Adentro no había billetes ni documentos, solo un costalito con semilla de maíz, blanca, granulada, limpia. En la tela bordaron mis iniciales con hilo gris. No le conté a nadie. Sembré esas semillas en el cuadro más castigado. A las 2 semanas, las plantas superaban la rodilla. A los 2 meses, estaban pesadas como nunca. El rendimiento fue tan alto que se me olvidó estar feliz. Todo el pueblo lo vio. Apenas me miraban de frente. Con las primeras mazorcas, cayó otro. Luego otro. No eran muchos, pero la cuenta los iba alcanzando de los más viejos a los de mediana edad. A cada nombre que yo recordaba del cuaderno le correspondía un velorio. Me juré no pensar en eso, no atar cabos que ya estaban tirantes, pero la cabeza es terquísima. Terminaba el día con los dedos teñidos de maíz y la mente repasando listas. La última noche de agosto me desperté con un frío que parecía venir del suelo. En el piso, junto a la cama, había una línea húmeda que formaba mi nombre completo, con apellidos y todo. La luz del candil lo hacía brillar lo justo. Toqué y me manché de tinta, como si lo hubieran escrito con pluma recién cargada. Salí al patio por aire. El perro no ladró. En el borde del corral, donde la sombra se junta con la pared, vi la forma del maletín. Lo pateé hacia el lado de afuera y se quedó ahí, clavado en la tierra como si pesara 1 tonelada. Pensé en irme, dejar la parcela, cruzar el río y buscar trabajo en la ciudad. Pero la tierra tira aunque te duela. Uno no se desprende de un surco de la noche a la mañana. Hice otra cosa, lo conté. Primero a mi esposa, que ya no dormía bien. Luego al padrino del pueblo. Más tarde, en la asamblea,
Pedí la palabra y hablé sin adornos, con la camisa empapada. No dije cuaderno para que no me llamaran mentiroso, dije objeto, no dije lista, dije señas. Nadie respondió. Solo hubo una pausa rara, como cuando el viento se detiene y las hojas quedan suspendidas. Al final, el comisariado informó que mis tierras quedaban apartadas. No era un castigo, era prudencia. Así lo dijeron. Desde entonces trabajo mi parcela solo. Si ven a un hombre arando sin ayuda a la orilla del camino, puedo ser yo. El rendimiento de ese cuadro sigue alto y no me agrada. Cosecho y regalo parte, para que no se quede en mis manos. El maletín, cada tanto, amanece pegado a la puerta. Lo saco con el pie y otra vez regresa. La acequia, en luna nueva, habla como si arrastrara hojas secas, y a veces, si no me distraigo, alcanzó a distintar nombres que no quiero recordar. No encontré explicación. No la busco ya. Solo sé que el agua no trajo el cuaderno por casualidad. Que los nombres pesan. Que lo que uno lee también lo lee a uno. Si alguien que trabaja el campo encuentra un cuaderno negro que no se moja, no lo abra. Si ya lo abrió, no intente forzarlo con fuego, porque el fuego no sirve. Llévelo a donde el agua junta su fuerza y déjelo ir. No mire atrás. Cierro esta historia con la misma sequedad con la que empezó. Mi nombre sigue ahí, en algún lugar que no alcanzo a tocar. No lo he visto otra vez, pero lo siento. Y cuando la acequia se adelgaza y parece que va a morir, un brillo pálido aparece en la ladera y el cauce se anima. Entonces me quedo quieto, firme, esperando a que pase, sin pronunciar nada. Al amanecer, sigo aquí. Y eso, en estas tierras, es lo único que se le puede pedir a un día. Engendro de la Barranca. Mi nombre es Rogelio Peña y cuento esto con los 47 años que cargo encima, aunque la pesadilla empezó cuando tenía 22. En aquel 2003 trabajaba como peón en el rancho El Pedregal, a las afueras de San Martín, Zacatecas. El lugar era un mar de polvo rojizo cercado por mezquites retorcidos donde el viento nocturno silba como si arrastrara cadenas. Mi patrón, don Eliseo Barrón, medía su fortuna en cabezas de ganado, 30 vacas cebú, medio centenar de chivas y 7 caballos de sangre fina que adoraba más que a cualquiera de sus 3 hijos. Entre todos los animales, la más inquieta era una yegua alazana llamada Flecha. Saltaba los empalizados con la facilidad de un venado y desaparecía durante horas buscando pastura fresca. A don Eliseo le hervía la sangre cada vez que ocurría, así que el 12 de junio, cuando notamos que el corral estaba vacío otra vez, me juré hallarla antes de que se pusiera el sol. Ensillé a relámpago, un caballo viejo pero resistente, y seguí un rastro de huellas recientes hacia la barranca seca, un tajo profundo donde las sombras llegan temprano y la tierra forma cuchillas que rasgan las botas. Con el sol a mis espaldas avancé hasta que el aire caliente del llano se transformó en una bruma fría que olía a brea. El reloj marcaba casi las 7 cuando me asomé al borde. La luz naranja del atardecer se había extinguido y una luna pálida flotaba entre nubes bajas. Allá abajo distinguí el reflejo rojizo del pelaje de Flecha y sentí un alivio fugaz. Entonces escuché algo que me heló, un murmullo humano, grave y salamero, mezclado con resoplidos de animal. Descendí linterna apagada. El murmullo se volvió una sola frase, repetida con voz enamorada, quietecita, preciosa, nadie vendrá a molestarnos. Me oculté tras una roca y asomé apenas un ojo. Lo que vi no pertenece a este mundo. Frente a la yegua, erguida sobre patas traseras de caballo, había una criatura de lomo equino que sostenía un torso humano velludo, los brazos acababan en pezuñas hendidas, y donde debía haber cabeza de caballo había un rostro sin ojos, apenas surcos negros que parecían respirar. De su boca, llena de dientes humanos, salía un relincho que se confundía con palabras. Mi respiración se cortó. El engendro olfateó el aire y giró el rostro hacia mí.
Un segundo bastó para que retrocediera, tropezara con una raíz y encendiera mi linterna. Elas lo bañó, la criatura lanzó un bramido hueco, se irguió un instante y corrió barranca abajo con un golpeteo de cascos que retumbó como tambor de guerra. Flecha quedó temblando pero ilesa. A duras penas la conduje de vuelta mientras la noche se cerraba a nuestro alrededor. No conté nada, ¿quién me creería? Solo dije que la había hallado junto al arroyo y que convenía reforzar las cercas. Aquella misma madrugada desperté empapado, juraría haber oído, detrás del establo, el mismo relincho burlón. Los meses pasaron. En diciembre advertimos que Flecha traía el vientre hinchado. Don Eliseo lo celebró, convencido de que su semental favorito había hecho lo propio. Yo sabía otra cosa. Cada vez que entraba al corral, el aire se volvía denso, casi eléctrico. La yegua relinchaba con un tono grave, casi humano. A veces sus flancos ondulaban como si algo pateara desde dentro en direcciones imposibles. La madrugada del 20 de mayo siguiente el griterío de los caballos me arrancó de la cama. Corrí descalzo hasta el establo con una lámpara de petróleo. Flecha yacía de lado, sudando espuma, mientras su vientre se convulsionaba. Don Eliseo llegó detrás de mí aún abotonándose la camisa, varios peones lo siguieron sin atreverse a murmurar. La yegua forcejeó, lanzó un relincho ahogado que sonó como un hombre pidiendo auxilio y, con un espasmo, su vientre se abrió para dar paso a un ser que parecía escapado de un sueño febril. A primera vista tenía cuello y cabeza de potro, pero debajo colgaba un torso humano, flaco y arrugado, con diminutos brazos que terminaban en pezuñitas. Las patas traseras eran de caballo y se agitaban sin control. La piel del torso latía, transparente, dejando ver un entramado de venas oscuras. El engendro lanzó un chillido imposible, mitad llanto de recién nacido, mitad bramido de toro. Trató de ponerse en pie, pero el peso de la cabeza equina lo vencía, caía de costado, se levantaba, se desplomaba de nuevo, y cada intento arrancaba un alarido que nos arañaba los tímpanos. Flecha, exhausta, se arrastró hasta el rincón opuesto del establo. Don Eliseo se santiguó, jamás le había visto hacerlo, y ordenó que trajeran un machete. Tacho, el peón más viejo, tardó en reaccionar, sus manos temblaban como hojas secas. Yo deseé intervenir, pero las piernas no me respondían. El filo descendió una sola vez y el chillido cesó. El silencio que siguió fue tan absoluto que escuché mi propio pulso retumbar. Nadie lloró, quizá porque no sabíamos si matar aquello era pecado o misericordia. Enterramos el cuerpo lejos del corral, bajo un mezquite retorcido. Cuando la tierra cubrió los restos, brotó un olor a azufre y la lámpara parpadeó con una llamarada azul que nos obligó a retroceder. Esa tarde, sin nubes, una tormenta de polvo azotó la planicie. Desde entonces ninguna cerca volvió a contener a Flecha, pero jamás regresó a la barranca, la evitaba con un terror instintivo. Yo no tuve la misma suerte. En sueños vuelvo a la hondonada y veo la sonrisa sin ojos del engendro. Algunas mañanas amanezco con las botas embarradas de un lodo rojizo que no existe en el patio. Los médicos del pueblo lo llaman sonambulismo, yo lo llamo marca infernal. Hace 2 meses, conduciendo rumbo al mercado, una silueta cruzó la terracería, mitad corcel, mitad hombre. Al voltear, mostró dientes humanos manchados de sangre seca. Frené con tanta fuerza que casi volqué. Cuando bajé, solo hallé huellas mixtas, herraduras y pies descalzos impresos en la tierra húmeda. Esa noche encontré un mechón de crin alazana sobre el tapete de mi puerta, aún estaba tibio. Ahora, todas las noches coloco doble cerrojo en la cuadra y quemo copal hasta el amanecer, aunque el humo me haga lagrimear. No espero redención ni olvido. Escribo esto para que entiendas que lo maravilloso no es dulce, sino cruel. Si algún día, en la quietud de un llano, escuchas una voz humana salir del pecho de una bestia, da media vuelta y corre. Corre aunque pierdas el jornal, aunque el patrón te maldiga. Hay secretos que cobran un precio espantoso a quien los mira. Yo, Rogelio Peña, soy prueba viviente, y cada madrugada la barranca seca me llama con un relincho que todavía suena a caricia.
Si te gustaron estos relatos, regálanos tu like y déjanos tu comentario. Y no olvides suscribirte al canal para que sigas recibiendo las notificaciones de los próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo dentro de YouTube. Nuevamente, mil gracias y nos vemos en el próximo relato.